Terremoto en México. Terremoto a nivel criminal, penal, político. Terremoto que hace vibrar a todo el mundo. Porque lo que vemos en México es otra de las puntas del iceberg, de un pulpo que extiende sus tentáculos por todo el mundo. Se llama corrupción. Su apellido, sed de poder, y su alias, dinero. Ha llegado la hora para México. Veremos al expresidente Enrique Peña Nieto en la cárcel, al expresidente Calderón con traje de preso tras las rejas. Saldrán más nombres, saldrá la verdad, qué sabemos y qué no sabemos. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Todo comenzó aquí. Más bien, aunque fue años antes, la luz del caso apareció aquí, en 2014. La policía de Brasil, en cooperación con el gobierno de Estados Unidos y Suiza, descubrieron que la gigante constructora Odebrecht había pagado cientos de millones de dólares de sobornos a cientos de políticos, de derecha o izquierda, les daba igual, a cambio de obtener jugosos contratos. Fase da Operação Lava Jato. 110 mandados judiciais são cumpridos. Aunque se acusó al FBI de realizar la investigación en secreto con la policía de Brasil para desestabilizar la política brasileña, gracias a la investigación se descubrió una red de corrupción por toda América y el mundo. Ante la justicia de Estados Unidos, Odebrecht se declaró culpable de los sobornos. Reveló nombres de los políticos corruptos y aceptó pagar una multa, no de 5 millones de dólares, ni de 50, ni de 500. Odebrecht fue multada con más de 3.500 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos dijo que era el caso de sobornos más grande en la historia del planeta. La investigación ha dejado una estela de delatores, arrestos y hasta un suicidio, el del presidente de Perú, Alan García. Numerosos presidentes han sido investigados y algunos enjuiciados. 3 presidentes de Brasil, 4 presidentes de Perú, un presidente de Colombia, un presidente de Paraguay, un presidente de Panamá, un presidente de El Salvador. ¿Y en México? En la lista estaba Emiliano Lozoya, director de la gigante petrolera mexicana, Pemex, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Lozoya vivía en tremenda opulencia. 3 domicilios en Nueva York y en Suiza vinculados a él, mansión con playa privada, casas de lujo en México y Alemania, acciones de empresas en Luxemburgo y de la Royal Exchange en la antigua Bolsa de Londres. Cuando estaba en Pemex, Odebrecht obtuvo contratos por decenas de millones de dólares. La Fiscalía de México gira orden de aprehensión. La policía española finalmente lo detuvo en febrero en su residencia de Málaga, España. Lo extraditaron a México. Hoy, todos tiemblan, sobre todo el expresidente Peña Nieto y su antecesor, el expresidente Felipe Calderón, quien habría entrado primero en la trama. Lozoya acusa a Peña Nieto de haber ordenado la transferencia de más de 15 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para sus fines políticos. ¿Por qué quiero ser presidente? Porque quiero cambiar a México. Para su campaña presidencial de 2012 y una vez presidente, para comprar legisladores que aprobaran reformas clave. ¿Se puede hablar de un narcoestado? Porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia. No solo eso. Hace apenas unos días se presentó otra denuncia contra Lozoya, que describe cómo se formó un esquema criminal en el proyecto Etileno 21. En OHL miramos al futuro. Según El Universal, involucra a la empresa española OHL y financia a un lobby de intereses en el Congreso de Estados Unidos. Construcción de gasoductos, contratos para plataformas petroleras y una red para campañas de gobernadores del Estado de México, como Erubiel Ávila. Se acusa a Lozoya de cobrar miles de dólares solo por una cita en su oficina.
Pues ahí está el documento, les invito a que lo repitan una y otra vez, yo también lo voy a hacer con un cafecito para analizar exactamente todos esos puntos. Desde ahora les voy diciendo que por si no me ven la próxima semana, pues estaré fuera un mes, pero después de un mes regreso, no se preocupen. Bueno, ya sé que no se preocupa. Hoy tenemos un súper programa con invitados de lujo, 2 súper estudiosos, permítanme decirles así, 2 académicos, 2 investigadores de mucha altura. Jesús López Almejo, investigador del CONACYT nivel 1 y titular del canal Tu Profe de RI, que también de RT, como dije la otra vez, clases gratis con nivel doctorado, y el famoso, y digo famoso porque, hace temblar a muchos, Ángel Valderas Puga. Ángel, qué gusto verte, hace mucho que no te veía, investigador y profesor de ciencias básicas. Gracias, un placer, ayúdenme, tengo muchísimas preguntas, muy poco tiempo. Comienzo contigo, Ángel. Quiero que me des primero tu explicación de lo que está pasando para que nos ayude a entender más las cosas, tanto a los mexicanos como a todo el auditorio mundial de nuestro programa, en Estados Unidos, en España, en Argentina, para que entendamos bien qué estamos viendo allá en México. Por favor, adelante, Ángel. Roberto, buenas noches a toda la gente que nos sigue en Hispan TV. Mira, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto es resultado de los 30 millones de votos de mexicanos cansados contra la corrupción, que en 2018 decidimos ponerle fin al sistema neoliberal del PRIAN. De otra manera, esto que estamos viendo, lo que nos acaban de mostrar en el documental, no se habría dado. Es decir, estamos ante un cambio de régimen que no proviene de una revolución armada, pero que sí proviene de un tsunami electoral por parte de la población mexicana cansada de la corrupción. Y Lozoya no es más que la punta del iceberg. Recordemos que él fue director de Pemex, pero que encima de él estaba el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, que llegó a dirigir el PRI, que fue gobernador, y más encima el presidente de la República, pero que además se habla de estas relaciones con la empresa brasileña Odebrecht, ya desde la época previa a Enrique Peña Nieto, es decir, en una parte del sexenio de Felipe Calderón, que recordemos que Felipe Calderón ya había sido secretario de Energía de Vicente Fox, y sin saber nada de energía, porque él es licenciado en Derecho, reprobó el examen de admisión en la Facultad de Derecho de la UNAM, y lo que estamos observando es un intento del gobierno de México, como ustedes lo señalaron muy bien, que ya se había dado en otros países de América Latina, y en donde extrañamente no sucedía nada en México. En el sexenio de Enrique Peña Nieto nunca se llamó a cuentas sobre sobornos, pero lo que está detrás de juego es un gran negocio, Roberto, y esto nos tiene que quedar claro. 70,000 millones de dólares eran las ganancias netas de Pemex antes del pago de impuestos, antes de la reforma energética de 2013. 70,000 millones de dólares. Ese es el tamaño del negocio. Es cierto que en 2013 bajó un poco, pero para hacernos una idea, en 2012 las ganancias de Pemex, solamente de la empresa petrolera mexicana, antes de impuestos, equivalían a la fortuna de Carlos Slim, que llegó a ser el hombre más rico del mundo, incluso por encima de Bill Gates. Eso es lo que yo te podría sintetizar que está detrás de esta cuestión de Lozoya. Un primer intento del gobierno de México por castigar todos estos gente corrupta que estuvo a cargo del gobierno, panistas y priistas. Perfecto, gracias, Ángel. A ver, Jesús, igual explícanos qué estamos viendo y cómo se entretejió esta red de corrupción, no solo de México, sino mundial. ¿Por qué Estados Unidos la llamó la más grande red de mordidas, como se dice en México, o sobornos de la historia del mundo? ¿Qué tal, Roberto? Antes que nada, muchas gracias por invitarme a Hispan TV y a Detrás de la Razón. Saludos al profesor Ángel y saludos a toda la audiencia. Pues mira, en primer lugar, por el tamaño y por la dimensión de cómo una empresa brasileña va por casi todos los países de América Latina sobornando gobiernos, metiéndolos en una red de delitos principalmente de peculado y de cohecho, que ambos tienen que ver con enriquecimiento ilícito, con tomar dinero del erario público para promover conflictos de interés, dar contratos sin licitación, contratos millonarios para trabajar, y bueno, pues también la aceptación de sobornos. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que estamos viendo en México? ¿Qué es lo que atestiguamos? Atestiguamos
un cambio de paradigma en la cual pasamos del paradigma de el que no tranza no avanza, o dicho de otra manera, el que no se corrompe no llega a rico, porque ahí es muy famoso un político priista. El PRI, para la gente que no sea mexicana, es el Partido Revolución Institucional que gobernó México durante la mayor parte del siglo XX. Se supone el partido que emerge de la Revolución Mexicana y que después dio su regreso sorpresivo en el año 2012, y digo sorpresivo porque tiene muy mala fama de partido corrupto, de que más que ser un partido es una forma de vida y una forma de pensar la política. Decía Mario Fabio Beltrones de Sonora que un político pobre era un pobre político, aduciendo pues que era normal que un político tuviera que ser corrupto para poder avanzar en los esquemas del poder. Y el mismo presidente Peña Nieto o expresidente Peña Nieto en algún momento, en alguna entrevista, llegó a decir incluso que la corrupción era algo cultural, cuando vemos que probablemente tenía razón, nada más le faltó acotar y le faltó matizar que era algo normal para su partido y para aquellos funcionarios que se vinculaban con su partido. Y es que cuando hablo de cambio paradigmático, me refiero a que justamente el presidente López Obrador, desde que era candidato, puso en el centro de su campaña la preocupación por combatir la corrupción política, convertirla en delito grave. Incluso, bueno, ya hubo una reforma al respecto para dar prisión preventiva a políticos corruptos. Y otra cosa importante, también combatir la impunidad, que es justamente la excepción o la falta de llevar a alguien que es corrupto y que rompe las leyes ante la justicia, lo cual en México va muy aparejado. Me parece que también en América Latina es algo de lo que sufrimos estas sociedades. Entonces, el cambio de paradigma se da desde las altas esferas en esta administración, en el sentido de que pues estamos viendo que no va a haber impunidad, es decir, que sí se va a castigar a aquellos funcionarios que, abusando de su cargo público, hubieran destinado recursos para sus bolsillos y para seguir corrompiendo a otros en aras de mantener el poder y de enriquecerse, porque fíjate qué grave esto que estamos descubriendo ahora, que estas reformas estructurales que se aprobaron en el año 2013 y en el año 2014, reformas electorales, reformas energéticas, reforma educativa, a la que el presidente le ha llamado la mal llamada reforma educativa, pues técnicamente, Roberto, trataban de asegurar que estos que están en el poder se enriquecieran, incluso a pesar de causarle un daño estructural a la sociedad mexicana, pero fueron sobornados, no lo hicieron por convicción. En todo caso, su convicción fue por enriquecer sus bolsillos. Gracias. Y esto que describes pasa en las estructuras de poder de prácticamente todos los países, por lo menos de América Latina. A ver, Ángel, vamos al toro, al fondo. Ahora, ¿qué va a pasar si todo lo que ha dicho Lozoya es comprobado con evidencia sólida? ¿Habrá cárcel para tantos y tan altísimos cargos que van a caer? ¿Se desmoronará la mitad de la política mexicana? ¿Y qué va a pasar si todo lo dicho de Lozoya se queda en acusaciones sin prueba? Dame los dos escenarios, por favor. Mira, en el primer escenario no lo veo venir, no estamos en una operación tipo Mani Pulite que se dio en los años 90 en Italia, en donde es el Poder Judicial el que va contra la clase política por toda una serie de sobornos, como muy bien explicó Jesús, y eso yo no lo veo venir, porque en este caso es una fiscalía independiente que apenas está atando el hilo de la hebra, y hay que tomar en cuenta que este tipo de investigaciones para tener pruebas sólidas requieren muchos años. Es el caso ahorita del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y dos de sus subalternos, Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, hoy acusados en Estados Unidos, porque requieren mucho tiempo. Pero se tiene que intentar. Justamente Jesús señalaba, esto es un intento de finalmente que el Poder Judicial en México haga su chamba. Vámonos al otro escenario. Yo esperaría que no se dé. ¿En qué sentido? Pues efectivamente es un poco como dicen los mafiosos en Italia, romper el pacto de omertà, que significa el pacto del silencio, en el cual finalmente alguien involucrado en un grupo mafioso, lo más cercano es de la delincuencia organizada, que de alguna manera saque a luz datos precisos de qué fue lo que sucedió. Porque lo que está detrás es la reforma energética, están involucrados muchos personajes. Hay que tomar en cuenta, Roberto, y los que nos siguen de otros países en México, que alrededor de la reforma energética, que ha sido un gran fracaso,
tanto en el sector eléctrico como en el sector de los hidrocarburos, han estado involucrados muchos personajes que hoy trabajan para empresas energéticas extranjeras. No nada más es Felipe Calderón y Georgina Kessel, que fueron contratados por Iberdrola. Podemos señalar a Alfredo Elías Eyub, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, a Luis Telles Kunzler, que fue exsecretario de Energía, a Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, a Jesús Reyes Heroles, exsecretario de Energía, Jordi Herrera, exsecretario de Energía, Alejandro Fleming. Es decir, el problema no es sencillo. Todavía la democracia en México no es robusta como quisiéramos a nivel de otros países, porque todavía se está trabajando el actual gobierno con un poder judicial heredado de 30 años de neoliberalismo, donde en esos 30 años solamente 2 partidos gobernaron, por un lado el PRI, por otro lado el PAN, que siguió la misma política, pero que esperaríamos más y vamos a empujar más, Roberto. La sociedad mexicana quiere el primer escenario, no como venganza. Esto no se trata de eso. A mí, sinceramente, yo no gano nada con que Enrique Peña Nieto esté en la cárcel, no, pero que sí se reviertan todos aquellos contratos leoninos que fueron firmados incluso en anticipación y que, como señaló muy bien Jesús, han causado un daño tremendo a la economía mexicana. Repito la cifra, 70,000 millones de dólares de ganancias de Pemex antes de impuestos. Bien. De eso es lo que estamos hablando, Rob. Gracias, Ángel. Jesús, rápido, porque hay una pregunta gigante que quiero hacer a Ángel y a ti. Pero primero dime, vamos a ver a Peña Nieto en la cárcel. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué tiene que hacer en todo esto el señor Carlos Salinas de Gortari? ¿Y por qué el narco fue mencionado por López Obrador? Por favor. Bueno, en la primera pregunta, hay altas posibilidades de que Peña Nieto sea el primer presidente enjuiciado. Primero porque se le acusa de 3 cosas. Es decir, si el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se sintió traicionado por el entonces presidente Peña Nieto y por Luis Videgaray y se sintió que fue abandonado a su suerte, cuando fue capturado, acepta entregarse, acepta apegarse al marco jurídico nacional, que le da ciertas prebendas si colabora, si repara el daño y si además ayuda a resolver un delito mayor que gente superior en términos de política, de estructura política, hubieran delinquido y se les detiene. Bien. En ese sentido, entonces, Emilio Lozoya se apega a eso y denuncia a Peña Nieto ante la Fiscalía por 3 cosas. Por delito electoral, que lleva una pena de hasta 9 años de cárcel, pero solamente tiene un plazo de prescripción de 5 años. Quiere decir que los delitos por fraude electoral que se hayan cometido en el año 2010 y en el año 2012, como fue el caso, porque la campaña electoral, Roberto, de Enrique Peña Nieto fue muy ostentosa, fue un derroche de dinero tremendo, que parece ser que por ahí no va la cosa, porque pues ya prescribió. Sin embargo, Santiago Nieto, el que ahora es el director de la Agencia de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dice que lo que pasó en 2015 y en 2016 procedente de estos dineros, pues no ha prescrito y por ahí puede haber, es decir, el dinero que fue conseguido de manera corrupta para fortalecer los fraudes electorales, ahí siguió trabajando y eso no ha prescrito. Pero luego, si esto no funcionara, también se le acusa de corrupción, es decir, de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, y esto lleva una pena de 2 a 14 años de prisión. El periodo de prescripción es de 8 años. Por ese lado pudiera ser, pero si no fuera suficiente, también se le acusa de crimen organizado. Y el crimen organizado tiene una pena de 20 a 40 años de prisión y el plazo de prescripción es de 30 años. Venga. Es decir, quiere decir que por si fraude electoral no, pudiera ser por corrupción, peculado, cohecho, y si por eso tampoco, pudiera ser por crimen organizado. Ahora, lo segundo, Carlos Salinas de Gortari, ¿qué tiene que ver? Bueno, históricamente se le ha reconocido por propios y extraños como el actor intelectual de los grandes problemas estructurales que han puesto a México contra las cuerdas, y cuando digo México me refiero a la sociedad contra las cuerdas, y que ha enraizado la corrupción neoliberal en este país. Y la tercera pregunta que me hiciste, me parece que cuando se habla de narcoestado es por lo que está sucediendo con García Luna, Genaro García Luna, que está detenido en una corte de Nueva York, acusado de vínculos con el narcotráfico, y obviamente, pues para quien no sea mexicano, Genaro García Luna fue la mano derecha en materia de seguridad, parte del gabinete, el hombre importante, el hombre fuerte de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, que además llegó a la presidencia con un gran fraude electoral y que además
en su sexenio para legitimarse, inició una supuesta guerra contra el narco, cuando en realidad, pues, inició una guerra contra los carteles que eran rivales del cartel con el que se le vincula en la justicia en Estados Unidos, Roberto. Gracias. A ver, Ángel, te voy a hacer la pregunta del millón, por favor, ponme mucha atención, que me tardé horas en escribir esta pregunta, tú también, Jesús, a ver si nos alcanza el tiempo, porque es para los dos. Ahí voy. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, acusó al FBI de violar la soberanía de Brasil, haciendo investigaciones en secreto con la Policía Federal de Brasil. Investigación que ayudó a capturar a muchos. No solo eso, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva denunció que esta investigación Lava Jato o Car Wash, con la que han caído presidentes y con la cual fue arrestado Lozoya y está a punto de caer Peña Nieto, es una trampa, porque cumplió una agenda que responde a los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos en el mundo, y por eso se metió ahí el FBI. Considerando todo esto, yo te pregunto, ¿puede ser que toda esta operación contra la corrupción de todos los políticos involucrados de toda América haya sido desviar la atención hacia los corruptos pequeños para que jamás se sepa quién está detrás a nivel mundial? Es decir, arrestar a los presidentes de Perú, Brasil, Colombia, lo que sea, es arrestar a los pequeños tiburones para que nunca sepamos el verdadero nombre del tiburón gigante, porque para los tiburones de Estados Unidos, los presidentes de América Latina son cosas menores. ¿Puede ser una trampa, como apuntaría Lula da Silva? Ángel. Mira, es una utilización política que no se puede excluir. La misma detención de García Luna por cuestiones ligadas al narcotráfico en Nueva York es una cuestión de que los Estados Unidos, recordemos, a partir de la doctrina Monroe, siempre han visto a América Latina como su patio trasero. Yo no excluyo absolutamente que haya habido una intervención para defenestrar a Dilma Rousseff, para quitar, más allá de todos los efectos que haya podido tener el gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil, pero este tipo de intervenciones extranjeras se dan y se dan desde el centro del imperio. Va muy ligado, por eso, la lista que di de funcionarios mexicanos que trabajan para empresas extranjeras y que muchas veces trabajan como alfiles. El mismo caso de Salinas de Gortari, pues es ubicado como que sería el análogo del capo, un capo mafioso, o el capo de Capi, el jefe de jefes, que de alguna manera es quien se mantiene el control. ¿Existe ese peligro, Roberto? Claro que sí. No solamente el FBI, la CIA, la DEA, este tipo de organismos internacionales. Hemos visto cómo incluso la OEA es utilizada por los Estados Unidos. La última vez que lo utilizaron fue para defenestrar al gobierno de Bolivia. Y hemos visto cómo este tipo de organismos multinacionales siempre tratan de sacar raja. Pero de alguna manera es algo independiente. Yo coincido contigo. La reforma energética no benefició en realidad a estos políticos mexicanos, a los que les cayeron solamente migajas, sino que los grandes beneficiados son todas estas compañías transnacionales que fueron beneficiadas con este tipo de contratos a largo plazo, en el cual se apoderaron de parte de la riqueza mexicana. Bien. Y que hoy el gobierno está tratando de detener. ¿Existe el peligro? Sí, claro que sí. ¿Pudo haber sido piloteado desde los Estados Unidos? También. Pero hay datos hechos, porque los que nos opusimos a la reforma energética siempre señalamos el daño que se iba a provocar al erario, y los datos nos han dado la razón. Nos tenemos que ir, Jesús, pues muchas gracias. Si me das una palabra, solo una palabra, porque tengo que cortar, ¿de qué te deja todo esto que estamos viendo? Exterminar la corrupción política será lo mejor que le pueda pasar a México, y celebro que llegó un presidente que tiene en el foco de su política pública el combate frontal a la corrupción, querido Roberto. Muchas gracias. Gracias, Jesús, un abrazo. Ángel, qué placer verte también. Gracias. La historia de la corrupción, pues quizá nunca acabe. Pero de lo que sí estoy seguro es que, permítanme esta reflexión, es que en esta pequeña vida que tenemos cada uno de nosotros, pues podemos observar con detenimiento, con microscopio, a cada político en su país. Véalo, estúdielo, como si fuera nuestro experimento, y aprender de él, sobre todo, observar sus mentiras y corrupción, para que la esperanza, si se muere en la sociedad, no muera jamás
en lo individual, en cada uno de nosotros. Cierro con 2 frases de Shakespeare que nos pueden servir para todo lo que hacemos. Ojalá los políticos las escuchen. Eso no importa porque no las van a escuchar. Con que las escuche usted y yo. Ahí le va. Antes que nada, ser verídico contigo mismo y así, tan cierto como la noche sigue el día, hallarás que no puedes mentirle a nadie. El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño hecho. Buenas noches.